Bien, pues ya estamos de vuelta y lo hacemos para analizar una actualidad que viene cargada sobre todo, como es habitual de un tiempo a esta parte, de mucho coronavirus, pero también de cuentas y de presupuestos generales del Estado, de acuerdos y también de algunas medidas o inversiones que afectan a la provincia de Soria. A algunos les gustaría, obviamente, que afectasen mucho más en lo positivo. Nos hemos reunido con dos amigos de esta casa, Jesús Bachiller, profesor emérito de Análisis Geográfico Internacional de la Universidad de Valladolid. ¿Cómo está? ¿Cómo se lleva lo de emérito? Bueno, pues es una situación extraña, en el sentido de que pasas a una situación distinta ya, no activa, y entonces, bueno, pues te da la sensación de que tienes unos conocimientos y una experiencia de la cual pues no puedes ejercer. Entonces, bueno, pues es una situación un tanto extraña, sí. Y damos la bienvenida también a Jesús Romero, joven emprendedor, empresario, facturador, de los que levanta, ¿no?, España. Oye, pues, de Trofeo Romero. Con el maremoto este, que estemos subsistiendo y encima vengamos con una sonrisa, o sea que... Y también es repoblador y le vamos a felicitar por ello. Compañeros, no sé si tenemos una fotografía de Jesús Romero. Le felicitamos porque Leo llegaba esta semana repoblando al Soria, mundo, sí, llegaba a sí. repoblar Soria. Leo, no sé, llegaba por Burofax o cómo. Oye, ahí como, llegó como pudo, pero bueno, yo equilibrio la balanza, ¿sabes? Somos dos, tenemos dos hijos, ya que se pague la pensión para cuando que nos pague la pensión, Ya ¿no? es el segundo Sí. y en qué año, ¿no? Lo que Sí, le contarás, porque... en menudo año Pues, viniste, ¿no? Bueno, pero es alegría, o sea, a mí sí me caen las babas. Pues sin duda, Dices... muchas felicidades, motivo de alegría. La verdad que entre tantas malas noticias y con todo lo que está pasando, la verdad es que ver una fotografía como esa y tener aquí pues al padre de familia, felicidades, como no, a toda la familia, a la madre, a Leo, y que vaya todo bien. Todo bien, felicidad. A dormir lo mejor que se pueda, ¿no? Ay, eso es mejor no comentarlo. Bueno, pues vamos a esas otras noticias secundarias, porque esto es lo realmente importante. Vamos a lo secundario, y el protagonista es, como suele ser en las últimas semanas, Fernando Simón. Vamos a escucharle. Hablaba de un colapso sanitario inminente. Sí que es cierto que si la evolución sigue como la estamos observando, es muy posible que a mediados de noviembre, quizás tercera semana, haya un número de unidades de cuidados intensivos en situación muy complicada. Bien, pues que casi puso fecha, 15 de noviembre, las 3:24 de la tarde, en los últimos kilómetros de la Vuelta a España. Da miedo. 15 de noviembre, colapso sanitario, de seguir la evolución epidemiológica de esta manera. Sí, porque es una situación similar a la que vivimos en marzo, cuando el estado de excepción y había un índice de transmisión muy elevado, y entonces, lógicamente, en aquellas fechas el colapso se produjo a principios de abril, creo recordar. Entonces, bueno, pues esto va a ser más o menos similar. 15, 20 días se producirá probablemente la mayor presión hospitalaria y sobre las UCIs, claro. Tú has estado en el hospital estos días, en el área de maternidad. ¿Qué ambiente hay? Tensión. ¿Ves preocupación, tensión? Sí, estaban tensos. Pero a mí lo que me preocupa es que no hemos aprendido nada los españoles y las españolas. A ver, si te tenías que estar en tus grupos burbuja y tenías que estar un poco cuidándote, haciendo tu actividad normal, ¿cómo se producen esos contagios? Que sea el gobierno lo suficientemente transparente y la comunidad autónoma para decir, a ver, señores, los contagios se realizan de estas maneras, intentar evitar hacer estas cosas. Vemos que los brotes salen en pueblos porque uno llega con el PCR sin hacer. Ostras, ¿qué necesitamos? ¿Más presencia policial? Yo busco soluciones siempre y veo que no se ha buscado ningún tipo de solución. Venga, señores, ya pueden hacemos la desescalada de prisa y corriendo, sale el presidente del gobierno diciendo que todo va bien y que salga la gente a disfrutar, y encima lo vemos, tío, totalmente tranquilo en Lanzarote. Joder, tenías que haber puesto unas medidas de seguridad, haber seguido sacando a la policía o a los militares, pero ya ahora tenemos esta otra papeleta, con lo cual... hay colapso sanitario y ya no es el colapso sanitario, es que cómo se va a pagar todo este agujero que vamos a hacer. ¿Qué tengo? ¿Que otra vez yo pagar otra vez con más mi riñón y más impuestos?
No hemos aprendido nada. Yo lo triste que todo veo esto, que la gente tiene que ser más consciente de cuidarse mucho, lavarse las manos, sus mascarillas, tampoco tiene que ir a una burbuja saliendo por la calle sin tocarse a nadie a 2 metros, sino ser consciente de que el contagio es más o menos como una gripe, pues ya sabes lo que tienes que hacer, estar a tus 2 metros, darte tus geles y tus cosas. Hay un ocio limitado, cosas que no se pueden hacer como antes, no nos podemos saludar como antes, etcétera, etcétera, ir con ese cuidado, ¿no? Es lo que hay que aprender y creo que hemos aprendido, nos hemos relajado. El mensaje que lanzó en julio el presidente del Gobierno, aquel hemos vencido al virus, el que ha lanzado Fernando Simón, hace 15 días hablaba de que una fase de estabilidad previa al descenso, ahora habla de colapso. Son mensajes tal vez contradictorios que a la población no sé si le ayudan. De alguna forma fue un mensaje quizás demasiado triunfalista y poco prudente. Quizá el presidente del Gobierno estaba en su papel de intentar potenciar un poco el consumo que estaba tan deprimido en los últimos meses. Sí que es verdad y hay que reconocer que se habían tomado una serie de acuerdos con las comunidades, como por ejemplo pues el tema de los rastreadores, como por ejemplo el tema de la acción rápida, ¿no? Preventiva, ¿no? en caso de rebrotes. Y la verdad es que todas estas medidas pues han fallado y eso pues hay que reconocerlo. Las comunidades no han tenido el número de rastreadores que eran adecuados en función del tamaño de la población. No ha habido esa situación de respuesta rápida. Y luego, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un virus muy desconocido, en el que estamos aprendiendo continuamente, que ha sido más agresivo de lo que quizá cabía esperar. Y también tenemos que reconocer que estamos en un país donde tenemos unas circunstancias económicas y sociales pues también muy particulares. Y hay que reconocer que tenemos grandes desigualdades económicas y hay muchas familias que tienen que convivir bajo un mismo techo porque su salario no le llega para pagar un alquiler, ¿no? Por ejemplo. Y después estamos viendo cómo en las líneas de metro al punto de la mañana hay grandes concentraciones de gente, ¿no? en el metro que puede ser un foco de contagio importante. Y luego, pues bueno, lo que decía mi compañero, que efectivamente pues, ha habido bastante irresponsabilidad personal. Ahora mismo estamos en estado de alarma desde hace unos días, que se va a extender, se ha aprobado hoy mismo en el Congreso, hasta el próximo mes de mayo. Eso ya sí que es un mensaje, como dice la propia condición, alarmista, ¿no? De decir, vamos a poner el tope en mayo, hasta entonces veremos cómo van las cosas, tal vez se pueda eliminar o suprimir antes. Esto es lo que opinaba Pablo Casado e Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Vamos a dar un margen para intentar llegar al acuerdo. 8 semanas, es decir, hasta mediados de diciembre, estamos permitiendo que, según las métricas que tienen las comunidades autónomas, la curva de contagios se pueda estabilizar. 6 meses para aprobar una sola prórroga me parece excesivo y, desde luego, negociaremos. Bien, pues es lo que planteaba la oposición, en este caso el principal partido, el Partido Popular, también lo hacía Ciudadanos, en palabras de Inés Arrimadas. No ha tenido mucha cintura tal vez o capacidad, no ha reunido ese consenso, a veces necesario, a veces que también demanda el propio presidente del Gobierno para haberse amoldado, ¿no? Finalmente han sido 6 meses y han sido 6 meses, ni 4, ni 2, ni... A mí lo que me gustaría ver es, dentro de estos 6 meses, ¿cuántas veces va a aparecer el presidente del Gobierno en el Congreso a dar explicaciones? Porque antes tenía que ir cada 15 días y le pegaban unos broncones que el tío se ponía de todos los colores. Ahora, con estos 6 meses de carta blanca, como ha cogido hoy el primer día y ha salido de estampida. Claro, así ya no se merma su imagen. Yo 8 semanas. Dice que Esquerra le va a obligar a ir, ¿no? A comparecer cada cierto tiempo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo también creo en los unicornios y en... En cualquier caso, no podía haber tendido la mano a la oposición en busca de un acuerdo. Yo creo que por una parte ha habido cierta prepotencia por parte del Gobierno, ¿no? En primer lugar, porque quizá es algo que se tenía que consensuar
de antemano con los líderes, con los principales líderes de la oposición. Sin embargo, encontramos la paradoja que no encontramos en otros países de que aquí debatimos hasta el propio confinamiento, ¿no? Que es una cosa curiosa, no debatimos el contenido, ¿no? Debatimos el continente, que es una cosa verdaderamente curiosa. Yo entiendo que esto va a ir a muy largo plazo y que a veces es bueno tener, en fin, una dimensión temporal amplia. Pero quizá es bueno también el que haya unos controles en el Parlamento. Yo no estoy de acuerdo en que haya control cada 15 días, porque eso es una quema de recursos y de esfuerzos. Sí, porque estamos terribles. entrando en bucle, Claro, ¿no? Y porque siempre se vienen a es decir que lo mismo. prácticamente... Las 8 semanas que decía Pablo Casado daba un margen un poco, son 2 meses. Sí, Tienes claro. un margen, antes de diciembre vamos a ver qué ha pasado. A mí como ciudadano quiero saber si voy a poder comer con mi familia y cenar con mi familia, que creo que a todos los españoles nos hace felices el hacer el tener estas tradiciones, pero ahora con 6 meses me creo todavía más dudas. O si va a haber un incendio de Navidades, que si nos hemos gastado unas perrillas en poner Soria Chula. No me lo dejes tan a largo plazo que no puedo hacer yo mis planes, porque ahora mismo yo, por ejemplo, mi empresa vive de mes en mes. No sé qué va a pasar dentro de 2 meses. Hoy me ha dado una alegría la Junta, que parece que los chavales van a poder hacer deporte a partir del 15 de enero, cosa que ya la hablaremos otro día. Pero dices, o sea, puedes estar en sitios cerrados, puedes estar en los bares, pero no puedes hacer deporte en un pabellón de 600 metros cuadrados con 10 metros de altura. Es que son incongruencias, todo, desde arriba hasta lo local. Y ya estás grabando las medallas, ¿no? Ya tengo alguna Estás cosilla ahí. por ahí ya que se ha venido alguien arriba, sí. Ya Pero está. bueno, mira, te voy a decir, el técnico de Diputación estaba tan harto de que los chavales no hicieran deporte que el hombre se ha preparado unas gincanas digitales. Porque los niños necesitan hacer deporte, la gente necesitamos hacer deporte. A mí me gusta ir a la montaña, a la bici con mi niña, a coger setas y todo tipo de actividades. Jesús, ¿y a ti te gusta subir a la montaña, a ti a correr? Necesitamos deporte, no me tengas en casa y tampoco me tengas en esa incertidumbre de qué va a pasar en 6 meses. 6 meses de oscuridad y de momento, donde sí que había consenso, en principio era ayer en ese encuentro entre Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, un consenso que finalmente, mediante un giro totalmente inesperado, la presidenta de la Comunidad de Madrid rompió, no aceptó ese cierre perimetral de la Comunidad de Madrid hasta el 9 de noviembre, sino que lo va a hacer puente a puente, como de oca a oca, y esto es lo que comentaba Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Recomendamos desde el Gobierno de Castilla y León un autoconfinamiento inteligente. Salir solo lo imprescindible de casa, moverse solo lo necesario para las necesidades básicas. Bien, pues un autoconfinamiento inteligente, esa comparecencia que se producía después. Primero fue Alfonso Fernández Mañueco, después el presidente de Castilla-La Mancha y después ya el bombazo de Ayuso. Autoconfinamiento inteligente, medidas de contención, quedarse en casa y no salir si no es totalmente necesario. ¿No consideráis que tal vez todo nos está conduciendo a otro nuevo confinamiento domiciliario? Hoy, de hecho, la consejera de Sanidad advertía que de seguir así se vería obligada a tomar medidas más restrictivas. La verdad es que la situación que se produjo ayer en la reunión entre los 3 presidentes de comunidad, yo lo puedo calificar de lamentable, porque es que después de llegar a un acuerdo, Era un juego de trinqueros. resulta que la presidenta de la Comunidad de Madrid se echa para atrás y lo que hace es leer un documento que previamente ya le habían redactado, ¿no? Y es que, en fin, estamos en manos de expertos en comunicación y no en manos de políticos, ¿no? De expertos de comunicación que lo único que hacen es intentar desgastar al otro. Desgastar vamos al a otro, buscar la palabra. escurrir el bulto, etcétera, etcétera. He ¿no? dicho autoconfinamiento, ya estamos Entonces, todos tensos. No digáis toque de queda, por favor, que se dijo lo del otro día, porque suena fatal, parece cosas de hace 50 años. Utilizan términos que al ciudadano lo asustan. Pero bueno, hoy hay que aceptarlo. Oye, ¿cómo veis lo del toque de queda? Vosotros que estáis en la calle, veis sobre todo cómo está afectando al gremio de la hostelería. Eso de las 10 de la noche, como se suele decir, no sé si aquí hemos sido más papistas que el Papa, adelantándolo
a las 10, en Madrid, por ejemplo, a las 12 de la noche, en otras comunidades a las 11 de la noche, aquí a las 10, con lo cual la cena en un país, España, en el que se cena tarde, pues... Sí, ayer hablé con un hostelero y mejor no decir lo que me dijo aquí, porque el tío, las primeras 4 palabras eran improperios. Además decía, a ver, yo estoy pagando los mismos impuestos, pero me dejan trabajar la mitad. Vale, me han dejado los veladores, pero ahora me tengo que comprar estos inventos para poder... Pero con el frío que hace en Soria, ¿quién va a querer tomarse nada? ¿O quién va a querer estar relacionándose en el bar? Si aparte ya tenemos el propio miedo de que tenemos que seguir nuestros grupos burbuja. Y ojo que en Navarra cerraron la hostelería la semana pasada, esta semana Logroño, seguramente en alguna comunidad más o en alguna provincia también se ha establecido esa medida, y la hostelería, no solo el ocio nocturno, la hostelería en general, Jesús, está en el punto de mira, ¿no? Iván, ¿sabes Claro, lo que... cuestión... Espera un segundo, ¿sabes lo que está rumoreándose la gente? Que en vez de coger y salir a tomarse las cañas a las 8 de la tarde, van a empezar a hacerse los vermú toreros, y el sábado lo podremos ver, sobre todo los chavales jóvenes, un poco lo que se rumorea por ahí, que vamos a adelantar nuestras horas de ocio etílico, porque es que España parece que es lo que se fomenta, el ocio etílico y la cultura está del alcohol. Te lo pongo un ejemplo rápido. En Irlanda lo último que han hecho ha sido abrir los pubs, y los que llevan la fama son ellos. Dices, ¿cómo en España lo primero que hemos hecho ha sido abrir los pubs? Pues yo creo que aquí vamos a acabar cenando antes, a las 7 de la tarde, yendo a tomar las copas antes, y ya la próxima semana conduciendo por la izquierda también, ¿no? Sí, hay algunos que hablan ya de adaptación plena al horario del resto del mundo, porque prácticamente nosotros en España somos el único país prácticamente que cenamos tan tarde, ¿no? Entonces algunos hablan de cambiar los horarios, ¿no? La mentalidad, También ¿no? tienen otros climas, Pero geografía. claro, Esto ese es el un poco de problema, calor. que lógicamente la relación con la climatología en España no es la misma que la que tienen en el Reino Unido, ¿no? Pero es que en Evidentemente, España lo que venimos es donde sol, fiesta anochece a las 4. Son claro. fiesta y toros. Por eso ha pegado tanto pepinazo también la economía española, porque no podemos concentrarnos solo en vivir del turismo. O por ejemplo, como nuestro pequeño terruño. No tenemos industria, hay que potenciar el ocio, hay que potenciar el turismo. La cuestión es que si caminamos hacia un confinamiento con medidas cada vez más duras, pues lógicamente la Administración tiene que compensar a los negocios que se ven afectados, ¿no? Si la gente Pues está sin cobrar pues todavía, a cargo de déficit público. Si la es que gente es está así, sin cobrar las Vamos a declaraciones de hablar la de renta. los países. presupuestos, porque vinculado a todas estas ayudas y demás están las cuentas generales del Estado que se presentaban esta misma semana. Hemos ido desgranando en los servicios informativos también algunas partidas que afectan a Soria. Vamos a escucharlo de voz de los protagonistas, del presidente del Gobierno y del vicepresidente Pablo Iglesias. Habrá subidas de impuestos a las rentas altas, aunque no tantas como se recogían en el acuerdo de coalición. Podemos conseguir una subida de 3 puntos, del 23 al 26, en el IRPF para las rentas de capital de más de 200.000 euros y de 2 puntos, del 45 al 47, para las rentas del trabajo de más de 300.000. Además, sube 1 punto el impuesto de patrimonio para capitales de más de 10 millones de euros, y la reducción de las exenciones conlleva también una subida del impuesto de sociedades. Todo para incrementar el gasto un 10%. Podríamos replegarnos en la austeridad y los recortes, o bien ponernos en pie y salir hacia adelante con energía. Estos presupuestos eligen el segundo camino. Entre las partidas más beneficiadas, las de sanidad, infraestructuras, I+D+I o educación. Sube un 5% el IPREN, el índice que mide gran parte de las prestaciones. La renta agraria, las ayudas al alquiler o multitud de becas. Hasta pasadas las 10 de la noche no hubo visto bueno, a pesar del tuit por la mañana del presidente del Gobierno anunciando la presentación de los presupuestos. Podemos insistió en cambios del ingreso mínimo vital, que contará con 3.000 millones. Este Gobierno no lo hace todo bien. Y en lo que toca al ingreso mínimo vital es evidente que ha habido cosas que no hemos hecho bien. Y en regular el precio de los alquileres en las zonas más tensionadas. Ahora toca recabar apoyos. Estos son unos presupuestos inaplazables. Sánchez remarca que las cuentas de 2018 esta vez ya no sirven. Bien, pues son los primeros presupuestos generales del Estado del tándem Iglesias-Sánchez.
anuncian una subida de impuestos, va a tocar el bolsillo, sobre todo, dicen, de las rentas más altas. ¿Cómo veis? Yo pienso que más que una gran subida de impuestos es un ajuste, ¿no? Porque tampoco es tanto el aumento que se establece. Son pocas empresas y pocas personas, ¿no? las que van a contribuir o a aumentar su contribución. Y luego, pues bueno, hay otros impuestos, ¿no? Como por ejemplo el de los medioambientales, que veremos a ver lo que pasa con el impuesto del gasoil. Están negociando con otros grupos. El de las bebidas azucaradas, que también se critica mucho porque, claro, si son malas, ¿no? para los niños y para la gente en general, pues a lo mejor habría que regularlo de otra forma, ¿no? Pero bueno, a mí hay una cuestión que quizá me llama un poco la atención, y es que por ejemplo, no se graben más los artículos de lujo, por ejemplo, que no se haya subido, por ejemplo, el salario mínimo, ¿no? Sí que es verdad que se subió mucho el año pasado, ¿no? Pero que no se haya subido nada. Y sin embargo, pues a lo mejor no haya habido un mayor ejemplo por parte del sector público, ¿no? Para aminorar un poco el posible déficit que se puedan salir de estas cuentas. La verdad es que lo principal es la incertidumbre, porque todo va a depender de cuándo llegue la vacuna. Se espera que llegue para la primavera. Si llega para la primavera, pues es posible que todavía pues, podamos recuperar gran parte de la actividad económica. Yo creo que España ha demostrado la capacidad de recuperación, ¿no? de la actividad y del empleo. Entonces, bueno, pues toquemos madera y recemos para que la vacuna llegue cuanto antes, ¿no? Porque de lo contrario vamos a aumentar el déficit muchísimo, ¿no? Sí, porque muchas veces de nada sirven estas cuentas, claro, que sobre el papel pueden quedar muy bien o relativamente mal para determinados territorios. Claro, luego si no se pueden desarrollar, plasmar en ejecuciones, que también es lo realmente importante, esta subida de impuestos a emprendedores, a negocios como el vuestro, que... Ya ves, pues es que no sé ni cómo definirlo, porque iba a decir otro taco, pero me parece una majadería impresionante. O sea, a mí, como SL, si tengo dividendos, me sube los impuestos. Ojalá tenga dividendos. Si este año si tengo positivo, vamos, ha sido un milagro. Al que le tienes que realmente meter mano es Amazon, porque es el que se está llenando los bolsillos con el confinamiento y con toda esta historia. Porque si todos los comerciantes, yo el primero que vendo por Amazon, pues yo vendo por todos los canales. Aquí nosotros somos muy valientes, entre Flor Romero. No dejamos ni un canal sin tocar. Amazon, si te lleva un 15% de las ventas, pero es que ese 15% de Amazon está en Irlanda, que en España deja 0 euros, señores. Claro. ¿Qué leche está haciendo Pedro Sánchez? Tienes que ir a por ese, a por Google, a por el otro y a por el otro. Esos impuestos que realmente vas a conseguir 60.000 o 70.000 millones son los que tienes que ir. No fastidiarme a mí que encima de ponerme el pie en la nuca me estás haciendo caber el agujero. Pero y encima salen como que triunfalismo total. Ten un par y ves a por los grandes. Oye, para Amazon, ir terminando, y a por el otro. Perdona que te interrumpa, Jesús, se nos acaba el tiempo. Para ir terminando, una última cuestión, cruzando el charco, pero hay que estar atentos porque cada vez que estornuda Estados Unidos hay una vorágine planetaria y todos nos vemos afectados. Elecciones, Donald Trump, Biden, pronóstico. Yo confío en que gane Biden por el bien de la humanidad, del mundo y para, en fin, poner freno a los populistas que están desatados en buena parte del mundo. Y aunque hay una tendencia en este siglo XXI a acabar con la globalización, es decir, que estamos en un proceso más bien de desglobalización y estamos destruyendo los pactos que se consiguieron en el siglo XX a nivel internacional, ¿no? A nivel de la ONU, etcétera, y caminamos hacia una sociedad centralizada en grandes potencias y sus áreas de influencia
como en el siglo XIX, esto es un proceso que puede ser peligroso. Entonces, vamos a ver si gana Biden y todo este proceso que parece imparable, por lo menos se matiza un poco. Jesús, tú vas con Trump, ¿no? Yo no voy con ninguno. Ayer vi un documental que es lo que quería decir a otros espectadores, que lo vean, de Michael Moore, Fahrenheit 9-11, 11-9, alucinante. Y entonces van a ver los espectadores por qué pasa esto en el mundo. Te da igual el Biden que el Trump, al final son los dos igual, te dicen al pueblo lo que quieren oír. ¿Por qué ganó el Trump las anteriores elecciones? Porque la gente no fue a votar y no votó a Clinton. Dices, y ahora va a pasar lo mismo. El tío ha metido tantas bolas que sus propios votantes dirán, anda, que yo no voy a votar. Pero y saldrá el otro. Ahí hubo claras equivocaciones por parte de Hillary Clinton. Hillary Clinton, los emails y la actuación también del FBI clave a la hora también de destapar todo ese caso en vísperas, ¿no? Luego... Este es el tío más corrupto de todo el mundo. El señor Trump, bueno, no va a venir aquí a denunciarme, así que lo puedo decir. Cuidado que buscas en Google trofeo Romero y te encuentran. Y además, una paradoja, y ya con esto acabamos. Se juega mucho, ambos electores, ambos candidatos, en el voto latino. Curiosamente, Trump va ahora a buscar el voto latino a los mismos a los que quiere poner un muro. Exactamente, claro, porque es un populista. Contradicción, sí. En las últimas elecciones creo que votó solamente el 50% de los hispanos. Entonces, depende mucho de la movilización de este sector de la población, que cada vez va a ser más importante en Estados Unidos, va a depender el que Biden pues, pueda ganar en estados clave. Sí, pero es que como los había decepcionado tanto Obama, pues entonces dijeron, pues si al final, ¿qué va a pasar? Venga, votamos, este nos va a empadronar, que un poco también era lo que vendía. Y al final nada de nada, aquí mantenemos el status quo y tira 4 años para adelante. Y a Biden, en contraposición a Trump, que es explosivo, tal vez a Biden le falta un poco de chispa, de garra, de gancho. Sí, el otro día pues le decía que el Joe Biden pues se parece más a ese abuelo bonachón, ¿no? Sí. Al que le dejas los nietos el fin de semana, ¿no? Para que te los cuide. Entonces, bueno, como que la política como político seducción, pues, ¿no? le falta exactamente. El Trump es que es muy mediático, es que ha salido hasta en Los Simpsons. Si sales en Los Simpsons, eres mediático. Y el tío, vamos, se vendía de lujo y te hace oír lo que quieres oír. Recomendable el documental de Michael Moore, que todo el mundo lo vea. Entonces, ves como personajes de estos pueden llegar. Oye, yo cuando estuve viviendo en La Rioja les llamaban cantamañanas. Pero que es que los botas, pues te venden tanto humo que te lo crees y al final nada de nada. Y ahí lo tenemos. Pues lo iremos viendo, cuál es el desenlace de esas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Jesús Romero, muchísimas gracias, felicidades otra vez por el nacimiento de tu segundo hijo, Leo. Llega ya con un trofeo debajo del brazo, ¿no? Sí, ya veremos, a ver, pero vamos, de momento el trofeo se lo va a dar, que esta noche me ha dormido 5 horas seguidas, y un niño con 10 días eso no lo hace. Leo Romero, de los Romero de toda la vida. Jesús Bachiller, muchísimas gracias, te tendremos más veces por aquí, además dándonos alguna lección ahora en estas pantallas que tenemos para que nos des alguna clase, no sé, sobre la evolución de la pandemia, sobre la evolución de los datos del paro, sobre análisis geográfico internacional, porque profesor emérito o no, pero un profesor no deja de serlo, ¿no? No deja de serlo, además tengo bastantes proyectos, sigo trabajando, sigo haciendo cosas, sigo en vivo la actualidad, es decir, que bueno, que me mantengo en plena forma. Muchísimas gracias y encantado de verte una vez. Gracias a vosotros. Vamos a hacer un alto en el camino y afrontamos la recta final del debate de la 8 Soria con Soria League y las noticias que nadie se atreve a contarles.